Pues así andan las cosas, ya viene Donald Trump, ya se va Justin Trudeau. Luis Miguel González, Luis Miguel, feliz año, ¿cómo estás? Feliz año, encantado de estar por acá. Muy buenas noches, Rogelio Rodríguez Garduño, buen 2025, ¿cómo estás, Rogelio? Excelente año para todas y todos. Gracias, muy buenas noches. Ángeles Aguilar, Ángeles, feliz año. Muchas gracias, igualmente, muy feliz año para todos. Pues a ver cómo nos trata este 2025, ojalá mejor que a Justin Trudeau, que ya hizo maletas y se va. Donald Trump está a 13 días de llegar a la Casa Blanca nuevamente. ¿Cómo ves el panorama para México, sobre todo? Lo de Trudeau no es que sea una sorpresa, pero la velocidad con la que ocurrió cambia algunas cosas. Nos recuerda hasta qué punto no solo estamos viviendo tiempos extremos o de extremismos, sino tiempos donde todo ocurre de manera muy acelerada. Por momentos tengo la impresión que cuando observamos América del Norte, cada una va en diferente carretera, con diferentes temas y a diferente velocidad. Creo que no es exagerado cuando algunos dicen la salida de Trudeau en el contexto de lo que está ocurriendo con Canadá también es una mala noticia para la idea de América del Norte que cristaliza en el TEMEC. También vamos a ver de parte de Canadá estas presiones por decir, bueno, ¿y qué estamos haciendo de socios con México en un acuerdo tan que fue negociado en otros tiempos más moderados? También allá los radicales están ganando, ¿no? Parece que esa es la película, el contexto en el que vamos a ir a renegociar el TEMEC. Es un contexto global que se está viendo. La realidad es que, como bien dicen, no es una sorpresa. Yo creo que era la crónica de una renuncia anunciada. Los números, las encuestas, la popularidad de Trudeau se había visto disminuida, por lo menos en los últimos 18 meses. Entonces, pues ya se anticipaba esta renuncia. De hecho, como que hubo ahí muchas presiones ya para que se diera esta salida. Y pues sí, la realidad es que es un político mucho más moderado, que no responde ya a una realidad global en la que estamos viendo pues políticos más radicales. ¿Y por qué se da esto? Pues también el tema, hay que ver dos factores que yo creo que afectaron la popularidad de Trudeau. Por un lado fue el tema de la pandemia, que le cobró una cuota política a todos. Y también está el tema de la inflación que se vivió a nivel global, que de alguna u otra manera dio el surgimiento de todos estos políticos radicales que pues vinieron con nuevas propuestas, encontrando pues diferentes culpables, ¿no?, de por qué la situación económica es tan complicada para los trabajadores a nivel mundial, ¿no? Entonces salió todo este tema de migración, etcétera, etcétera, que le dio el triunfo a Trump y que pues hoy en día da la salida a Justin Trudeau y que probablemente va a pavimentar el camino para un retorno de los conservadores en Canadá. Ahora, de alguna manera es una primera victoria sin haber asumido la presidencia de Donald Trump, porque ya se deshizo, digamos, de una posible resistencia y quizá encuentre mejores aliados en Canadá. Pues se ha manejado como el primer efecto Trump, como una suerte de efecto de institución de Trump. Se ve que la visita a Mar-a-Lago no fue la mejor idea de Justin Trudeau, pero por el otro lado él trae un problema interno severo, Justin Trudeau, ya el tema de la inflación efectivamente, pero además el tema migratorio, el manejo migratorio que hizo proteger a Ucrania, abrir mucho a migración de la India, de Asia en general, ¿no? Pero por otro lado el tema de la seguridad, Canadá se ha visto envuelto en un tema nunca visto de seguridad. Un país que era el lugar de las oportunidades, llegó a ser catalogado, por ejemplo, la provincia de Quebec como el mejor lugar del mundo para vivir, en el caso de esta zona, ¿no? Montreal particularmente. Y ahora es un tema donde la delincuencia no es como México, digo, he visitado Canadá, pero ya es un tema. Sí. Y por el otro lado el tema también económico. La economía de Canadá se está desplomando, pero no por un efecto global, pero un efecto, digamos, de no producción. Y ahí viene el caso México, ahí engancho con el tema México, porque viene el tema de la revisión del TEMEC y posible renegociación, y van a elecciones. Entonces espero que no seamos la piñata. Espero que México no sea, bueno, que no seamos, creo que ellos cometen un error, digo, a reserva de la reintervención, cometen un error en quererse diferenciar de México y hacerlo de una manera muy exagerada, una sobrereacción. Decir, no somos México, los primeros ministros de las provincias, algunas de ellas, salía a decir eso no, o sea, como si fuera un agravio, y ya se ve que Trump trae otra estrategia, ¿no? Entonces, ahora, México se está quedando sin aliados, ¿no? Cuando uno revisa lo que está pasando, las declaraciones hoy muy duras de Donald Trump, vaya, hasta queriendo cambiarle el nombre al Golfo de México, pues nuestro país no las trae consigo, no en el inicio del 2025.
Es un momento muy peculiar en donde probablemente lo que uno diga es qué raro fue poder haber negociado hace 30 años el Telecán y hace 8 años el Temec, en el sentido de que sí son países con realidades muy diferentes. Cuando se negoció el Telecán, decían los observadores, es un experimento porque nunca países tan diferentes han tenido un acuerdo comercial tan amplio. Diferentes culturalmente, diferentes por el tamaño de la economía. Y creo que estamos llegando a un punto como si, me acuerdo de una canción Talking Heads, donde el esposo voltea y dice, ¿y cómo es que me casé con esta señora? Y de repente esta sensación de verdad, estos son nuestros socios, y qué tenemos en común, y me refiero, lo económico ha funcionado, pero muchos de los fenómenos culturales alrededor de lo económico están generando estrés. Ahorita decía Rogelio, la migración necesaria para que la economía funcione. Parecería en un mundo racional donde todo suma. Sí. Necesitas trabajadores poco calificados para trabajos en restaurantes, en hoteles, en la construcción. Necesitas trabajadores muy calificados para el más alto nivel. Pero si resulta que los trabajadores muy calificados profesan una religión diferente a la tuya, tienen un color de piel diferente y van a ser tus vecinos y probablemente quieran ser tus yernos, pues ya no te gusta tanto. Ya no hay esa integración que se pensó o que existió en algún momento. Ahora parece que hay muchas diferencias. Claro, bueno, México se queda sin aliados, pero bueno, Canadá también. Estamos en una situación en la que hoy Donald Trump nuevamente volvió a reiterar lo del 51 estado extra de Estados Unidos. El gobernador de del 51 estado de Estados Unidos va a renunciar. O sea, nuevamente sale mofándose, diciendo que va a haber, que le convendría más a Canadá ser parte de Estados Unidos. Bueno, es que Trump está desatado. Bueno, estaba reclamando Groenlandia hoy. Entonces le pega a Canadá, le pega a México. Panamá. Es Trump contra el mundo, o sea, sí, la verdad, sí, exacto. Entonces, bueno, está ese tema. Y luego también, por otro lado, me parece que la negociación que viene, que está sobre la mesa para el 2026, pues todavía va a ser bastante complicada, porque creo que estamos en una situación de sálvese quien pueda, porque cada uno de los países va a ver por sus propios intereses. Canadá va a ver por el tema, pues probablemente de los huevos, de los lácteos, que son muy importantes para ellos, a pesar de que solamente representa el sector lácteo 0.5% de su PIB, una cosa así. Es muy importante para ellos por todo el sistema de granjas que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos es muy importante ese tema. Y para el tema de México... Energía, ¿no? Y el tema de energía. Y para México, tanto energía como el sector automotriz van a ser nodales. Entonces, yo creo que podremos ver fricciones ahí en el tema de energía entre México y Canadá, porque cada uno tiene intereses abismalmente diferentes, ¿no? Entonces, sin duda. Y en eso coincido absolutamente. Canadá en este momento, todavía con Trudeau, que habrá que esperar a marzo o antes del 24 de marzo para el relevo, ven a México ya desde ahora como un problema. Es la realidad. ¿Por qué? Porque México es el primer socio comercial de Estados Unidos y ellos han perdido su nivel de participación de mercado, la balanza con Estados Unidos. Entonces ellos, amén de esta cuestión cultural de integración o desintegración, es que ellos quisieran entrar a una revisión, negociación, donde México no sea tan ganador, comillas, porque ese es el discurso de Trump. Yo creo que México lo que ha hecho es ser un buen proveedor. Ahora con la relocalización está siendo, digamos, el vehículo para sustituir a China, etcétera, etcétera, que ahí está el tema de que si México es el vehículo para hacer llegar productos chinos que dicen Made in México, ¿no? Pero evidentemente con la llegada seguramente de Pierre Poilievre, que se ve casi inminente del Partido Conservador, si es que no nos da una sorpresa Chrystia Freeland. Me parece que en el escenario de los partidos conservadores, México no es un problema para Canadá tan como lo es ahora, porque se supone que un partido conservador va a libre comercio. Un partido conservador estaría pensando en qué le quito a México o qué tomo de México o qué dejo de recibir como impactos negativos de la economía mexicana. Entonces, a mí me parece que México probablemente se encuentre en una coyuntura mejor con este cambio que lo que tendría en este momento con Trudeau, que Trudeau ya estaba ofreciendo péguenle a México, como dices, ¿no? Sí. Sí. Yo difiero en una sola cosa. Creo que las dos posturas en Canadá son agresivas con México.
de diferente forma. Una cosa que ha cambiado, hasta hace muy poco los republicanos eran partidarios del libre comercio y los demócratas eran los proteccionistas. Ahora no. Todos son proteccionistas. Sí. Y creo que un poco lo mismo está pasando con Canadá. O sea, México se está quedando sin aliados. Para mí una reflexión que deberíamos plantearnos, además, México está literalmente alineado a otros planetas. Vamos a decir, Canadá y Estados Unidos van a la derecha. Y México le suspira a Cuba y a Nicaragua por momentos. Y le mandamos petróleo y entonces, solapamos dictaduras. Lo que sí creo que, más allá de lo económico, vienen retos muy importantes para México de definirse en temas clave, ideológicos, en donde probablemente los temas no económicos pesen en la negociación del TEMEC tanto como lo económico. Y lo está entendiendo México. Porque yo hablo como ustedes, con actores políticos, con funcionarios off the record y con el micrófono encendido, y lo que te dicen es: estamos listos, siguen siendo muy optimistas, ven el vaso medio lleno, estamos preparados. ¿Lo estamos realmente? Lo que para mí es evidente, leyeron mal, y me refiero al gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de AMLO, lo que significaba el regreso de Trump. Yo recuerdo varias conversaciones on y off the record donde decían: nos va a ir mejor con Trump de lo que nos iría con Kamala. Porque ya le entendimos a Trump. Trump de ahora no es el Trump de 2016 y tenemos un contexto mucho más difícil. Yo creo que lo que es muy importante en este momento es lo económico. Va a estar muy vinculado a temas no económicos. Es seguridad, es geopolítica, pero también es ideología. No, bueno, totalmente. A ver, si te dice el próximo presidente, está a 13 días de volver a la Casa Blanca, que en México básicamente gobiernan los cárteles de la droga. Bueno, pero ya está la campaña del fentanilo mata, ¿no? Entonces, pero todavía hasta el fin de semana pasado estaba la duda si íbamos a ir a la ceremonia de investidura de Maduro. Sí. O sea, digamos, para ver si estamos entendiendo. De ese tamaño, claro. Sí, bueno, a mí me queda claro que la salida de Justin Trudeau va a generar más incertidumbre en un contexto que de por sí ya era incierto, ya era bastante complicado. Y pues en el caso de México va a tocar pues tratar de alinearlos lo más posible, acercarnos un poquito a lo que va a dictar Trump, porque me queda claro que sea quien tome el gobierno también en Canadá, quien va a llevar la voz cantante en las negociaciones, por lo menos en el tema del TEMEC, va a ser. O sea, a México le conviene ir pegadito a Donald Trump. Pues en algunos temas, pues tratar de entender, porque en qué nos podemos ver, qué tenemos en común, en qué nos podemos ir alineando para poder hacer para poder tener más aliados. Aunque Donald Trump no parece estar buscando aliados, ¿no? No, pero claramente no. Pero yo creo que México tiene una postura y una acción que son diferentes. El discurso a las gradas, que es lo mismo que escuchábamos en el gobierno anterior. La soberanía. Etcétera, etcétera. Hoy incluso con más defensa a la presidenta de la República, pero acciones que no habíamos tenido. El tema de seguridad con García Harfuch, un tema un poco de empezar a revisar aspectos económicos, movimientos económicos, las inversiones público-privadas, que no las habíamos visto en el sexenio anterior, una forma distinta de hacer obra pública, etcétera. Me parece un discurso a las gradas, insisto, y acciones que son más un poco con la lista de Trump, adelantándonos, poniéndonos el guarache, y eso creo que va a ser la tónica, como bien lo dices. Nosotros vamos a estar un poco con la receta de Trump, pero el discurso nacionalista, que eso va a ser el enemigo de México, es Donald Trump, aunque yo haga lo que dice Donald Trump. Pues sí. A ver, me gusta mucho cómo lo plantea Rogelio, distinguir lo que es la retórica y lo que son las acciones. Pero yo diría lo mismo con Trump. Creo que algunas de las cosas que nos está pidiendo de muy mal modo, en realidad son recordatorios de tareas que no hemos hecho. El más evidente para mí es: tenemos aduanas tan porosas que no sabemos de dónde vienen las cosas que tienen el sello Made in Mexico. O sea, no podemos garantizarle ni a Canadá ni a Estados Unidos en este momento que las aduanas funcionan tan bien como para que por ahí no esté entrando
cosas chinas. No, y a ver, en el terreno de la seguridad, no se le puede garantizar la seguridad a los mexicanos. Entonces, a mí me parece... Que nos lo digan allá o acá es una realidad. Incluso algunas de las acciones que está haciendo Marcelo Ebrard, que tienen mucho de simbólico, pero digo, son acciones que tendríamos que haber hecho hace 30 años. ¿Cómo es que aprendimos a convivir de manera tan descarada con el contrabando, con la piratería, y pensar que eso no estaba costándonos empleos, que no estaba costándonos muchas más cosas a cambio de ahorrarnos unos pesos? Sin duda. Pues veremos, por lo pronto se antoja complicado este inicio de año para México, que se ha quedado, los escucho, se ha quedado sin aliados. Gracias, Luis Miguel, muchas gracias, Rogelio, Manuel. gracias, Ángeles, muchas gracias. Antes de irnos, ha confirmado esta noche que el Comité de Evaluación del Poder Judicial, vamos a mostrarle el documento, a ver si me ayudan a ponerlo, por favor, en pantalla. El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación ha suspendido en su ámbito de atribuciones la continuación del desarrollo del proceso electoral extraordinario para la elección de jueces, magistrados y ministros. Debido a esto, a que un juez federal se los ordenó, el comité emitió un acuerdo notificando a la Corte que recibió la notificación a su vez del acuerdo emitido por un juzgado, el juzgado primero de distrito en el estado de Michoacán. Parte de la conversación también que seguramente vendrá a lo largo de todo este año. Nos vemos mañana, pásala muy bien, gracias. Buenas noches.